How do you do, guys? Welcome again. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos nuevamente. Otra semana más de la clase grabada para poder hacer las actividades que corresponde a esta semana. ¿De acuerdo? Miren, vamos a empezar con el único tema que vamos a abarcar en estos días. Va a ser pasado simple, past simple. Miren, el pasado simple está muy sencillo de entender porque es muy similar al que manejamos nosotros en español. Son acciones que ocurrieron en el pasado y que en ese mismo momento pasado terminaron. Hay otras formas de pasado en inglés donde, para no confundirlos ahorita, funcionan de una manera distinta. Pero ahorita para este caso es una acción que ocurrió en el pasado y en ese mismo tiempo pasado concluyó. Por ejemplo, si yo digo, I played soccer yesterday. Jugué fútbol ayer. Ayer fue el juego, ayer jugué, ayer se terminó la acción, punto. Te la estoy platicando ahorita porque es una acción pasada que estoy trayendo a manera de plática. Pero la acción ocurrió en el pasado, allí concluyó y punto. ¿De acuerdo? Miren, la idea de que tengan el cuadernillo no es que en la clase lo estemos leyendo. Eso es para que ustedes, con su tiempo que tengan destinado para la actividad de inglés, vayan documentándose. Aquí más que nada es la explicación de manera breve para que no sea tan aburrida, tan monótona. Lo hacemos de manera simplificada, pero el material se tiene que leer en casa con calma. Aquí no vamos a detenernos paso a paso a explicar párrafo por párrafo, eso lo pueden hacer por su cuenta. Y pues estimula o genera un aprendizaje autónomo. Lo hacen por su cuenta, aprenden por su cuenta, ¿de acuerdo? Bien, miren, los verbos en pasado en inglés vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Posiblemente los hayan visto en alguna otra clase de primer semestre, etcétera, en secundaria, no sé. Pero ya no es un tema nuevo, pues. Es un tema que a lo mejor lo llegaron a escuchar, no lo tienen ahorita fresco o presente, pero es un tema que es muy recurrente, más que nada cuando estás hablando de la asignatura propia de nosotros de inglés. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Vamos a empezar con el verbo el que usamos más o el que más se le solicita de repente en ejercicios muy básicos, que es el verbo to be. Acuérdense, si lleva to be es porque está en infinitivo, no está conjugado. Cuando el verbo to be se conjuga en presente, adopta tres formas, am, is, are. Eso lo vieron en inglés 1, en primer semestre. Ahora en inglés 2, ese mismo to be también adopta, pero ahora son dos formas distintas. Ahora va a ser la forma was y la forma were. Entonces, si tú vas a conjugar, es decir, si tú quieres conjugar el verbo ser o estar en pasado, tienes que identificar quién va a ser tu pronombre sujeto. ¿Por qué? Porque dependiendo quién sea el pronombre sujeto es la forma del to be que va a adoptar. Por ejemplo, para los pronombres I, he, she, it, se va a utilizar la forma was. Para el resto de los pronombres, que sería we, you, they, tendría que ser la forma were. ¿De acuerdo? Entonces, para no entretenernos tanto en eso, vamos a pasar a algunos ejemplos, pero que eso sí les quede claro. ¿De acuerdo? Si vas a decir ella es enfermera, entonces ¿en qué tiempo está? En presente. Entonces yo tengo que ver quién es el pronombre. En este caso es she. Para presente, para los pronombres he, she, it, la forma del to be ya conjugada, para ese pronombre en específico viene siendo la forma is. Entonces, she is a nurse. Ella es una enfermera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero decir ella era una enfermera, entonces ya el tiempo no es presente, ya es pasado. Entonces tengo que recurrir a lo que acabo de decir. ¿Cuál es la forma que le corresponde ahora en pasado al verbo to be para ese pronombre? Entonces, she entra dentro de las terceras personas del singular. Entonces, para cuando trabajas pasado de las formas was, were, la forma va a ser was. ¿Para quiénes? Para I, he, she, it. Para esas personas gramaticales, la forma del to be en pasado sería was. Entonces, ¿cómo diría yo? Ella era enfermera. She was a nurse. ¿Me explico? Y lo mismo pasa con el ejemplo de los plurales en presente o en pasado. ¿De acuerdo? Bien. La regla general o la regla universal, digamos, para ver verbos irregulares, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Verbos regulares. Los irregulares los vamos a ir viendo sobre la marcha, pero ahorita vamos a concentrarnos básicamente en los verbos regulares. ¿Por qué se les llama así? La explicación es muy sencilla. En inglés, un verbo regular cuando lo conviertes a pasado, únicamente hay que agregarle al final, como sufijo, la terminación ed. Tienes que identificarlos, obviamente, cuáles son los regulares, porque no es una regla universal para cualquier verbo, es una regla universal para verbos regulares en inglés. Entonces,
Vamos a ver unos ejemplos por aquí. El verbo want, que significa querer, es un verbo regular. Por lo tanto, si yo lo quiero conjugar en pasado, agrego la terminación ed como está aquí en el ejemplo. Want, presente, o forma simple, wanted, pasado. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Learn, aprender. Esa es la forma simple. Si yo lo quiero hacer pasado como es verbo regular, le agrego la terminación ed, learned. ¿De acuerdo? Stay, de igual forma, stayed, esto en pasado. Walk, forma simple, pasado, walked. Y por último, el último ejemplo que tenemos aquí, show, forma simple, showed, forma en pasado. Si ustedes escucharon, estas terminaciones al escribirse son idénticas, ed, ed. Pero el sonido difiere un poco. Si se fijan que yo en el primero dije wanted, en el segundo dije learned, en el tercero dije stayed, en el cuarto dije walked y en el último dije showed. Entonces, aquí el detalle es que va a tener esa terminación 3 sonidos diferentes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo nada más lo que quiero irlos encaminando es a eso, que aunque la escritura es la misma, la pronunciación difiere un poco. ¿De acuerdo? Me podrán decir, oiga, profe, ¿y qué pasa si mi verbo ya es verbo regular, pero ya termina en la letra E, en la vocal E? Únicamente le ponemos lo que le falte para ese sufijo, en este caso la consonante D nada más. ¿De acuerdo? Si tu verbo es change, entonces ya termina en la vocal E. Y si la regla universal para verbos regulares te dice que pongas ed al final, pero la E ya la tiene, la dejas como tal y únicamente pones lo que le falte del sufijo, en este caso la D. Change, forma simple, changed, forma en pasado. Believe, el mismo caso, termina en la vocal E, únicamente lo acompañas con lo que le falte. Believe, forma simple, believed, forma en pasado. ¿De acuerdo? Hay unas excepciones, por ejemplo, cuando son verbos cortos que llevan la combinación, eso lo vieron cuando estuvimos haciendo comparativos y superlativos, más o menos se parece la regla. Si la terminación del verbo es la secuencia consonante, vocal, consonante, como es el caso de aquí, que tiene T o P, consonante, vocal, consonante, stop. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner 2 veces la última consonante y después el sufijo ed. Entonces, si se fijan aquí, stop tiene una P adicional y después viene la terminación ed como regla universal de verbo regular en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, stop, forma simple, stopped, forma de pasado. Por eso cuando en una conversación tú llegas a escuchar stop, si lo escuchas de esa forma es presente. Si escuchas stopped, es en pasado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, otro ejemplo aquí es lo mismo. Commit lleva la secuencia consonante, vocal, consonante. Doblo la última consonante y pongo la terminación ed. ¿De acuerdo? Bien. Una de las excepciones adicionales a esto es cuando termine en y el verbo, pero que le preceda una consonante. Por ejemplo, el verbo study termina en y, pero le precede una consonante. Entonces, en esos casos, suplo o sustituyo la y por una i y le agrego el sufijo ed como regla universal de verbo regular. Aquí está el ejemplo. Study, forma simple. Studied, forma en pasado. Try, tried. ¿Me explicó? Aquí sí corresponde. Entonces, dentro de los verbos irregulares, esa es la regla universal. Entonces, acuérdense. Verbos regulares, ¿cuál es su regla? Que para hacerlos pasado hay que agregar la terminación ed al final, a manera de sufijo, con estas excepciones o características muy específicas de los verbos. ¿De acuerdo? Bien, los verbos irregulares tienen muchas características, entonces ahorita no me voy a poner a detallar tanto en eso. Me interesa que conozcan primero las reglas y cómo se aplican en los verbos regulares. En los irregulares todavía nos vamos a detener un poquito para poder digamos, a explicar a mayor profundidad ese tema. ¿De acuerdo? Les comentaba acá arribita que aunque la escritura es igual, es decir, en todos la ed es la misma, en cualquier ejemplo que está por aquí, es la misma escritura. El sonido no, eso es lo que voy a ahorita. La pronunciación va a diferir dependiendo cuál verbo es al que le pusiste el sufijo. Por ejemplo, la regla más facilita es esta. Tú tienes que fijarte.
Cuando los verbos en su forma infinitiva o simple terminen en P, en S, en SH, en CH, en F, en K, en X o en la letra H, como son consonantes sordas, entonces el sonido del sufijo, nada más de esta terminacioncita, va a ser el sonido de una T. ¿Me explicó? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, no le hagan caso a esta terminación, a esta que sombríe, no le hagan caso. El verbo en su forma simple sería nada más look, sería en su forma simple, mirar, look. Como es verbo regular, para hacerlo pasado tengo que ponerle el sufijo ed, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya está escrito. En su forma simple, ¿en qué terminaba look? En la consonante K. Entonces, sí entra dentro de esta regla. Termina en su forma simple o infinitiva en la letra K. Por lo tanto, el sonido de esta terminacioncita nada más va a ser como si fuera una T. Entonces, fíjense bien. Look es en su forma simple. Looked. Si se fijan eso al final, looked. No vamos a decir looked, no, esto es incorrecto. La pronunciación no sería la correcta. Acorde a la regla, tiene que adoptar el sonido T. ¿Pero por qué? Porque este verbo que estoy ejemplificando ahorita termina en la consonante K. Así como si tuviera otro que terminara en la letra P, en la S, en la SH, en la CH, en la F, en la X o en la H. Ah, lo repetí, no, saca hasta la H. Tendría que sonar como una T el sufijo nada más. La terminación ed es el sonido que tiene que adoptar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro caso. Termina en S el verbo kiss, besar, kiss. Aquí está, kiss. Nada más hasta ahí es el verbo simple. Si lo hacemos pasado, entonces ya corresponde el ed que tiene ya anotado allí. Pero cuando tú lo pronuncias, si va a ser en presente va a ser kiss. Si va a ser en pasado, escucha cómo suena al final la T, kissed, kissed. No es ni kissed, ni no. Tiene que sonar como una T el sufijo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto sí hay que leerlo varias veces. Cuando vayas haciendo ejemplos, trata de pronunciarlo remitiéndote a la regla para que sepas qué sonido tiene. ¿De acuerdo? Bien, segunda regla. Básicamente es la misma explicación, nada más que ahora la terminación de los verbos es otra y el sonido va a ser una D. Acá arriba el sonido del sufijo era una T, sonaba como una T el sufijo. Ahora ese sufijo va a sonar como una D, siempre y cuando termine en las siguientes letras. Si el verbo en su forma infinitiva o simple termina en la L, M, N, B, V, G, W, Y, Z o bien la letra R, el sonido del sufijo, repito, el sonido, no la escritura siempre va a ser ed en todos los casos de los verbos regulares en pasado, siempre. Aquí lo que estamos viendo es cómo suena ese sufijo. Una vez que se lo ponemos al verbo en forma simple, ya lo hice pasado, pero al momento de que lo pronuncie va a tener un sonido característico por el tipo de regla que le vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, clean, aquí en este ejemplo, limpiar. Clean, termina en la letra N y es verbo regular. Si yo le pongo ed, lo hago pasado. La escritura no me cambió, sigue siendo la misma, ed. Lo que va a cambiar ahora, por el tipo de letra con el que finaliza el verbo, es el sonido del sufijo. En este caso ahora va a sonar como una D. Por ejemplo, clean es en presente. Cleaned suena una D al final, cleaned. Entonces no va a ser cleaned, no. Así se escribe y así se leería si lo pronuncio como está escrito, pero así no debe de sonar. Cleaned, una D al final. ¿Por qué? Porque el verbo en su forma simple termina en una N. Entonces la regla me dice que el sufijo debe sonar como una D. ¿De acuerdo? Esto no hay otra más que estarle leyendo, practicando, practicando. Y básicamente es la forma de aprender, porque no necesariamente con una clase en línea que interactuemos 10, 15 minutos se lo van a aprender. No, esto es darle y darle y darle hasta que sepas si después se te va a hacer tan familiar como caminar, como andar en bicicleta. Es lo mismo. Necesitas primero la práctica, después ya nada más estarlo frecuentando o utilizando regularmente. Y por último, la regla número 3 me dice, bueno, mira, si tu verbo en su forma simple o infinitiva termina en la consonante D o T, el sonido va a ser como si fuera ed. Ed. En inglés lo ponen id, pero es que la i seguida de una consonante generalmente tiene un sonido más cargado a que suene como una e que como una i.
¿De acuerdo? Entonces, aquí sería ended, waited. Aquí sí suena casi como está escrito, porque esa es la característica. And, hasta aquí, termina con la consonante D. Wait, esperar o aguardar. Wait termina con la consonante T. ¿De acuerdo? Entonces, si dices ended, waited, está correcto porque aquí sí debe de sonar tal cual la terminación. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres reglas le aplican única y exclusivamente a los verbos regulares en pasado. ¿De acuerdo? Bien. La estructura es muy sencilla. La estructura, acuérdense que en un enunciado afirmativo, pues debe de ir primero un pronombre, después el verbo, después el complemento. Aquí es exactamente lo mismo. En este primer caso que les estoy poniendo son únicamente enunciados afirmativos. Obviamente en pasado, porque es el tema que estamos trabajando. Entonces, si aquí dice, she was a doctor, ¿cuál es el verbo? El verbo es el to be, pero como está conjugado en pasado, dijimos que adoptaba dos formas, was, were. ¿Por qué puse was? Porque she es de las terceras personas del singular y a ese pronombre le corresponde esta forma del verbo. ¿De acuerdo? She was a doctor. Ella era doctora o era doctora, porque en español sí podemos omitir el pronombre. En inglés no, siempre tiene que ir presente. Siguiente. The keys were in the drawer. Entonces, pasa lo mismo. ¿Quién es el verbo? El to be. ¿Por qué puse were y no was ahora? Porque the keys ya es un plural. Es como si fueran ellas. ¿Quiénes? Las llaves. Ellas. Entonces, they were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. Entonces, si pasamos ya a otro verbo distinto al to be, vamos a fijarnos que si es un verbo regular va a tener la terminación ed. Por ejemplo, aquí dice, I wanted to dance. Yo quería bailar. Entonces, el verbo es want. Pero como está en pasado, en inglés el pasado y el copretérito se escriben idénticos. Es decir, con la terminación ed. Si dices yo quise o yo quería, en los dos casos va a ser I wanted, en los dos. Entonces aquí si se fijan ya tiene la ed al final porque es un verbo regular. I wanted to dance. Quería bailar. Siguiente. Learn es el verbo aprender, pero hasta aquí. Como tiene la terminación ed, me estoy dando cuenta de que es un verbo regular en pasado por esa terminación. They learned English. Ellos aprendieron inglés. ¿Por qué no dice ellos aprenden? Porque está en pasado. Y como es verbo regular, lo corroboro con la terminación. Siguiente. We believed him. Le creímos. El verbo nada más es believe hasta aquí. Aquí pasa el caso que se explicó arriba. Como ya tiene la e, únicamente pongo la d que le falta para el sufijo de verbo regular en pasado. ¿De acuerdo? Y por último, este ejemplo lo dejé al final porque este no es un verbo regular. Es un verbo irregular. No me quiero meter mucho con ello porque los voy a revolver. Ahorita lo que quiero es que se concentren en las reglas de verbos regulares. Los verbos irregulares muchas veces no cambian. Muchas veces es el mismo el pasado que el participio. Hay otros casos que son diferentes las tres formas, etc. En este caso, bought es el verbo comprar en pasado. Entonces, si dice I bought a blue car, compré un coche azul. ¿De acuerdo? Perfecto, no hay ningún problema hasta aquí. Seguimos. Si vamos a hacer frases negativas, ojo niños, si el único verbo en la oración es el verbo to be, con ese mismo verbo to be hago la negación. ¿Cómo? Después del verbo to be en pasado pongo la palabra not y ya lo hice negación. Pero ojo, cuando el único verbo sea el to be. Si es otro verbo distinto, otro el que sea, entonces no puedo negar con el verbo que tenga en cuestión. Tengo que ayudarme ahora de un verbo auxiliar, que lo vamos a ver aquí más adelantito. ¿De acuerdo? Les pongo el ejemplo. Se repiten estos dos de arriba, pero ahora en forma negativa. Es decir, aquí está contraído. Wasn't es como si dijeras was not. ¿De acuerdo? Entonces, she wasn't a doctor. Ella no era doctora. Aquí puede ser separado o contraído. Was not o wasn't. ¿Por qué puse was not o wasn't? Porque el único verbo que hay en la oración es el to be en pasado. Cuando eso sucede, sí es válido negar con ese mismo verbo. Pero si fuera otro el que sea menos ese, no se puede. Ahorita vamos a explicar cómo se debe hacer. El siguiente ejemplo pasa lo mismo. Acá la teníamos afirmando, la volvemos a hacer, pero en negación. The keys weren't o were not in the drawer. Entonces, vuelvo a negar con el verbo
pero porque es el to be. Con ese nada más sí se puede. Si fuera otro verbo no se podría hacer. ¿De acuerdo? Entonces aquí nomás la intención es negativa ahora. Las llaves no estaban en el cajón. ¿De acuerdo? Bien. Si yo tengo un enunciado que el verbo es distinto al to be y lo quiero hacer negación, tengo que ayudarme de un verbo auxiliar para poder negar e incluso para formular una pregunta. Pasado simple, gramaticalmente hablando, está muy sencillo. ¿Por qué? Porque es el mismo auxiliar para todos los pronombres. Acuérdense que en presente simple utilizábamos dos, do y does, para hacer preguntas y negaciones. Y teníamos que fijarnos quién era el pronombre para ver cuál de las dos formas del verbo auxiliar tendríamos que utilizar. En este caso está muy sencillo, porque es el mismo verbo auxiliar para cualquier pronombre. Entonces, pues con que me prenda ese, independientemente de quién sea el pronombre personal o el pronombre sujeto, utilizo el mismo. ¿De acuerdo? Ok. Va el ejemplo. El ejemplo afirmativo decía, I wanted to dance. Quería bailar. El verbo es want. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tiene ed porque está escrito en pasado. Ok. Ya lo supe hacer en afirmación. ¿Qué pasa si ese mismo yo lo quiero hacer negación? Ok. No está de por medio el to be, entonces no puedo negar con want. Tengo que ayudarme de un verbo auxiliar. En este caso es el verbo do en pasado, que sería did, D-I-D, did. Did es el verbo do, como hacer, en pasado. Nada más que si lo utilizas como auxiliar no tiene ninguna traducción. Es nomás una herramienta para poder hacer una negación, una pregunta, pero no tiene traducción como tal. Cuando es verbo auxiliar, cuando es verbo principal, obvio que significa hacer. Entonces vámonos al ejemplo. Lo que tengo que hacer, a diferencia del que tengo afirmando, que es el que está acá, este es el afirmativo. I wanted to dance. ¿Qué es lo que va a cambiar? Prácticamente nada más meter la negación. Sigue, si se fijan, sigue estando en primer lugar el pronombre I. Aquí lo respeta, estamos igual. Enseguida del pronombre iría la negación. Dijimos que did es para cualquier pronombre. Y como voy a negar, tengo que poner did not o bien didn't. ¿De acuerdo? Didn't es contraído. Did not está de manera separada. Entonces, ya una vez que puse mi negación, pongo el verbo. Ojo aquí, esto sí es importante porque no quiero que se confundan y es un error muy recurrente. Si tú ya estás utilizando para negar el auxiliar, ya el verbo no se conjuga. Si te fijas aquí ya no tiene la terminación ed el verbo want. ¿Por qué? Porque el auxiliar me está indicando que esta oración, aunque está negando, está en pasado. Entonces no puedo como poner dos veces la misma regla, o sea, no puedo pasado más pasado, no, pues ya con que tenga el auxiliar en pasado, ya me indica esa intención en el enunciado y el verbo ya no se conjugaría. Ni en la negación, ni en la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces aquí diría, I didn't want to dance, no quería bailar, ¿de acuerdo? Siguiente ejemplo. La frase afirmativa decía, they learned English. Aquí sí tiene de porque está afirmando, ¿de acuerdo? Pero ahora voy a hacer negación. Ya no puedo poner en la negación el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque tengo que usar el auxiliar para poder negar. Entonces, ¿cuál es el auxiliar que dijimos que vamos a utilizar? Did, para cualquier pronombre sujeto. Entonces, aunque ahora es they, no importa, tengo que usar el mismo. Aquí en este caso me lo está dando de manera contraída. Didn't. Pero si yo lo quiero poner de manera separada, es correcto también. Did, espacio, not. Es válido. Pero si se fijan aquí, el verbo ya no se conjuga en pasado. ¿Por qué razón? Porque el auxiliar ya está haciendo las veces de conjugar. Did es un auxiliar para pasado. Entonces, si tú lo pones antes de un verbo, indica que está en pasado. ¿De acuerdo? Entonces, they didn't learn English. No aprendieron inglés. ¿De acuerdo? Siguiente caso. Aquí decía, este de aquí, we believed him. Le creímos. ¿De acuerdo? Aquí tiene la terminación ed, pero porque está afirmando. Si tengo que hacer la conjugación para que indique que es una oración en pasado. ¿De acuerdo? Cuando ya va negando, ya no se conjuga el verbo. Para eso sirve el auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al ejemplo. Como dijimos que no importa quién sea el pronombre, aquí está otro ejemplo clarísimo. Sigue siendo el mismo verbo auxiliar, did.
Aquí está de manera contraída, repito, lo pueden poner de manera separada. Did not o didn't, como ustedes gusten, es válido. La frase ahora dice, we didn't believe him. No le creímos, ahora está negando, ¿de acuerdo? Pasamos al último ejemplo, que es este de aquí. En la oración decía, I bought a blue car. Compré un coche azul. Aquí la diferencia va a ser que este es un verbo irregular. La regla es la misma para hacer las negaciones. Nomás repito que aquí si se fijan no tiene ed. Eso es a lo que me refiero. Para hacerlo negación es el mismo procedimiento que hicimos arriba. No importa. Como dijimos que no importa quién sea el pronombre, sigue siendo did el auxiliar. Como voy a negar, did not. O bien didn't, si lo quiero hacer más chiquito. Ojo aquí, ya dice buy, no dice bought. ¿Por qué? Porque si ya tengo el didn't, ya me indica que está negando la oración. Ya el verbo no lo voy a conjugar en pasado. Ni en las negaciones, ni en las preguntas. Donde se conjugan los verbos en pasado son únicamente en los enunciados afirmativos. Entonces mi negación quedaría, I didn't buy a blue car. No compré un coche azul. ¿De acuerdo? Entonces, la regla es muy sencilla. Si vas a negar o a preguntar y el verbo es distinto al to be, es otro, el que sea, pero no el to be, tienes que recurrir al verbo auxiliar did. ¿Para quién? Para todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos ellos en pasado simple utilizan el verbo auxiliar did para hacer negaciones y preguntas. ¿De acuerdo? Pasamos entonces al apartado 3, que es cómo elaborar una frase interrogativa, que no tiene la mayor complicación. Si ya has manejado presente simple, esto nada más es como que traer esos saberes que ya dominabas, adaptarlos con las nuevas cosas y aprender algo nuevo, que más o menos es el procedimiento que se hace cuando se pretende que el estudiante aprenda algo. No empezamos desde cero. Tú ya sabías más o menos que era un verbo, que era un pronombre, que era un verbo auxiliar, entonces ya nada más esos conocimientos que ya tenías, los movilizas, le adhieres los que estás aprendiendo ahorita y como resultado es un nuevo aprendizaje que va a ser manejar adecuadamente o correctamente pasado simple. ¿De acuerdo? Bien. En las preguntas pasa lo mismo, niños. Si el único verbo en la oración es el to be en pasado, es decir, la forma was o were, con esos mismos pregunto. Pero ojo, nada más cuando sea el to be. Si es otro verbo distinto, no se puede hacer. Tenemos que recurrir al verbo auxiliar. ¿Cuál? Efectivamente, did. ¿De acuerdo? Vamos a retomar los mismos ejemplos para que lo vean cómo es en afirmación, en negación y en pregunta. Entonces, ¿qué hacemos para hacer la pregunta? Muy sencillito. Aquí teníamos la oración afirmativa, ¿cierto? Esta es, digamos, la base para poder entender cómo hacer una pregunta. Las preguntas siempre inician con un verbo auxiliar. Entonces, en este caso, was, que es la forma del pasado del to be para el pronombre she, lo voy a mandar al principio de la oración. Y al final de esta le pongo un question mark, un signo de interrogación, y ya está mi pregunta hecha. ¿Qué hice? Del enunciado original, moví el verbo al inicio de la oración, como está acá. Was she a doctor? Era doctora, pero repito, ¿por qué lo hice con was? Porque es el único verbo que hay en la oración, es el to be, y sí me lo permite hacer el enunciado afirmativo, la negación y la pregunta con ese mismo. Pero nada más con el to be, ya sea en su forma was o en su forma were. Si fuera otro verbo, no. Ahorita lo vamos a ver adelantito. Siguiente caso es lo mismo. La frase afirmativa original decía, the keys were in the drawer. Hago lo mismo. The keys es el sujeto. El verbo está aquí, lo mando al inicio de la oración y al final le pongo un question mark. Y listo. Aquí lo podemos ver. Were the keys in the drawer? Estaban las llaves en el cajón. ¿De acuerdo? Y con eso terminas. Bien, ¿qué pasa cuando mi verbo es distinto al to be? Bueno, pues tengo que recurrir al auxiliar did. ¿De qué manera? Igualito. Tengo que poner al principio el verbo auxiliar. ¿Cuál? Did. ¿Para qué pronombres? Para el que sea. Pongo did. Después pongo el pronombre sujeto. ¿De cuál? Pues de la oración que esté haciendo. En este caso, vamos a hacer el que teníamos aquí arriba que decía I wanted to dance. I wanted to dance. ¿Quién es el pronombre? I. ¿De acuerdo? Entonces, con ese mismo, en este caso está trabajando como si le preguntara uno al otro. Es como si yo te digo, yo quería bailar y tú me preguntas a mí.
No vas a preguntar con I, porque tú hacia mí te estás dirigiendo con el pronombre you. Es como cuando te dicen, what's your name? Fíjate bien, what's your name? Tú no me contestas, your name is, no, dices, my name is. Entonces ahí entra como que el cambio de persona. Si este hace la pregunta, este le contesta, o viceversa, ¿de acuerdo? Por eso aquí en la pregunta dice you, porque acá arriba animó que yo me pregunte a mí mismo. Quizás otro me pregunta, ¿querías bailar? Pero me lo pregunta a mí. Entonces, por eso se cambió el I por el you para la pregunta. A ver si no se confunden con esto, pero es muy sencillo. Es como ese ejemplo que le digo, what's your name? Digo, what's your name? No digo, what's my name. No, porque te estoy preguntando a ti. Pero una vez que te pregunte a ti, ¿quién me va a contestar? Pues tú. Y tú no puedes decir your name porque entonces dirá tu nombre, no dices mi nombre. My name is, tú me contestas a mí. Aquí pasa lo mismo. Entonces la regla ahí va. Ponemos al principio el verbo auxiliar, did. El pronombre you porque ahora me están haciendo la pregunta a mí. El verbo en su forma simple. ¿Por qué no conjugado en pasado? Porque ya está el auxiliar que hace las veces de. ¿De acuerdo? Me indica que está en pasado la oración. En este caso una pregunta. Y el complemento del enunciado. Entonces la pregunta diría, ¿Did you want to dance? ¿Querías bailar? ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. El enunciado afirmativo decía, They learned English. Ellos aprendieron inglés. Entonces, ¿con qué voy a empezar la pregunta? Con did. ¿Qué pongo después? El pronombre. Después, ¿qué? El verbo. Con la terminación ed, no, porque ya tiene el did al principio. En su forma simple. Entonces, mi enunciado quedaría, Did they learn English? ¿Aprendieron inglés? ¿Quiénes? Ellos. Did they learn English? Ya está la pregunta. Siguiente. We believed him. We believed him. Le creímos. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, fíjense bien, aquí pasa lo mismo que en el primer ejemplo. Aquí le hago la pregunta a alguien más. No me la hago a mí mismo, sino que alguien nos la hizo a nosotros para poder contestar. Pero se hace exactamente igual. Va el did primero, después el pronombre, después el verbo en su forma simple y el complemento del enunciado. No olviden poner el signo de interrogación al final en las preguntas. Ojo, en inglés únicamente utilizan el de cierre, no hay de apertura como en castellano. Nosotros tenemos que poner dos, al inicio y al final. El de apertura y el de cierre. En inglés nada más al final. Did you believe him? ¿Le creíste? Y por último, tenemos el del coche. I bought a blue car. Entonces, pasa lo mismo. Alguien me va a hacer la pregunta. Did you buy a blue car? ¿Cómo se hizo la pregunta? Con el did primero, después el pronombre, porque se supone que yo es el que dije, que compré. Entonces, alguien más me tiene que hacer la pregunta, ni modo que me la haga yo mismo. Entonces, alguien me hace la pregunta. Para esa persona, ¿yo qué pronombre soy para él? You. Porque no puede decir I. ¿Me explicó? Entonces, did you buy a blue car? ¿Compraste un coche azul? Entonces, de esa manera quedarían formuladas las preguntas. ¿De acuerdo? Aquí vienen los usos. Esto ya con calma ustedes lo leen. No tiene la mayor complicación. Vienen más ejemplos incluso de cómo se utiliza, para qué y su respectivo ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a las actividades que van a tener que entregar el próximo viernes. ¿De acuerdo? Va a ser la actividad 3 y la actividad 4. Ojo, niños. Lean bien porque me han estado mandando incompletas las actividades. Entonces yo califico lo que me mandes. Porque hay gente que me dice, oiga, ¿se lo puedo mandar entonces completo? No, ya lo mandaste. Entonces, antes de mandarlo, si tienes duda, pues pregúntame. Y así ya no se ve afectada tu tarea. Repito, antes de que contesten las actividades, vean el video completo. Regrésenlo. Estudien los ejemplos y luego después ya contestan. Porque muchas veces ni ven el video completo, ni leyeron los ejemplos y quieren contestarlo. Entonces ya cuando me lo mandan como tarea, pues yo califico lo que está bien. Y sobre lo que está bien, te asigno un puntaje. Pero entonces hay casos donde a veces de 10 enunciados, uno está bien. Pues entonces aunque lo hayas mandado en tiempo, pues no tienes el puntaje, digamos, como para probar. Porque pues de 10 tuviste una bien, no tiene caso. Entonces es importante que si ya viste el video, ya estudiaste los ejemplos y a pesar de eso todavía tienes dudas, contáctame antes de que me mandes la tarea. ¿Cuál es tu duda? ¿Dónde tienes que reforzar un poquito más? Para que ya cuando contestes, pues lleve los menos errores posibles. ¿De acuerdo? Fíjense bien qué van a hacer aquí. Activity 3. Complete sentences with the correct form of the verb
found in parentheses. And then, me faltó una N por ahí. And then translate them. Hay que traducirlos, niños, porque muchas veces aprenden a utilizar las reglas de manera muy mecánica. Y está correcto. Pero después les pregunto, a ver, ¿y qué dice? No, pues no sé. Entonces yo para corroborar que sí, lo que contestaste, lo estás entendiendo, entonces es importante que me lo hagas español también. ¿De acuerdo? Está bien facilito. Fíjense bien. ¿Qué hay que hacer? El verbo que vas a usar es el que está entre paréntesis. Tienes enunciados los cuales te está indicando en algunos casos que está negando, en otros casos que es una pregunta por el signo y en otros casos que está afirmando. ¿Qué tienes que hacer? ¿De qué manera tiene que ir el verbo? Ojo, para eso hay que volver a leer o ver el video para que sepas si es afirmación, cómo y por qué. Si es negación, cómo y por qué. Si es pregunta, cómo y por qué. Una vez que ya contestaste, todos estos son del tema de pasado simple. Todos tienen que ir en pasado. Si es pregunta, la pregunta en pasado. Si es negación, la negación en pasado. Si es afirmación, la afirmación en pasado. ¿De acuerdo? Lo que te estoy pidiendo aquí es cómo debe ir el verbo para que complete la oración correctamente. Una vez que la hayas contestado, lo traduces a español en la línea de abajo y listo. Esta es la actividad 3. La actividad 4, Activity 4. Write the words in the correct order and then translate them. Están revueltas, ya está hecha, ya está completo lo que tienes que hacer allí. Pero ¿qué tienes que hacer? Ordenarlas, darles el orden correcto y traducirlas. Repito, aquí no tienes que contestar absolutamente nada. Nada más tienes que darle el orden correcto. Te tienes que fijar de la misma forma. A ver, ¿es una afirmación? ¿Es una negación? ¿O es una pregunta? Para saber qué orden lleva. ¿Me explicó? Una vez que lo hayas ordenado, lo haces español para corroborar lo que mencioné hace unos momentos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la actividad 4 hasta aquí sería lo que me tienen que entregar. Actividad 3 y 4 para el próximo viernes. Ok. If you don't have any question, good luck and see you then. Okay, see you around.